de esa manera en ese tiempo, se encontró una manera de introducir unos términos que son los últimos donde, acuérdense que les enseñé que este es el campo de Higgs, de tal manera que esa ecuación pudiera llevar a las masas de las partículas de una manera natural. Ya no había que meterlas a mano a las masas, sino que las masas ahora se derivan naturalmente, surgen como consecuencia de la teoría. A ese procedimiento se le llama el mecanismo de Higgs, que es la manera en que a través de las simetrías que se llaman simetrías de norma, que modifican las ecuaciones, resulta que de las ecuaciones se derivan de manera natural las masas. Las masas experimentalmente se sabe que no son infinitas, sin embargo las teorías decían que sí. Entonces algo faltaba ahí, y lo que faltaba era un procedimiento que naturalmente diera masas finitas. Pero no solo era una cosa matemática abstracta, tenía que existir algo en el mundo físico responsable de que las masas, primero de que cada partícula tuviera la masa que tuviera y de que fueran finitas. Eso es una nueva partícula, es un campo que se llama el campo de Higgs, y ya saben que todos los campos tienen asociadas partículas. Entonces ese campo existe, o sea, se supuso, debe existir un campo y deben existir partículas con tales características que es un campo bosónico, y por tanto aparece que su spin es entero, que no satisface el principio de exclusión de Pauli, etc. Ese campo bosónico debe existir y es el responsable de las masas de las partículas, de sus valores y de que además sean finitas. Entonces, esto se hizo en 1964, más o menos 65, o sea, en los 60. En el 64 fue que Higgs propuso su teoría del campo o de las partículas de Higgs, y se empezaron a buscar, pero alrededor de 50 años desde entonces, pues no se había encontrado, muchos dudaban de que existiera tal partícula, y si la partícula no existía, entonces el modelo estándar, esa teoría que explica todas las interacciones y todas las partículas elementales, pues debería estar equivocado, y habría que buscar por otro lado. Entonces, pero los físicos pues estaban muy seguros, porque la lógica de sus ecuaciones pues era incontrovertible, irrefutable, que debería de existir esa partícula. Como la historia les había enseñado que cada vez que se predecía con mucho rigor la existencia de una partícula, finalmente tarde o temprano se hallaba. Entonces se tardaron casi 50 años en encontrarla, pero finalmente el año pasado se encontró este campo de Higgs, o esa partícula, un campo bosónico, por tanto es un bosón, es el bosón de Higgs, que es responsable de que las partículas tengan masa y que sea finita. Hay una analogía, bueno, que esta es la propuesta de Higgs, dice, debe añadirse al modelo de campo un campo con la propiedad, esta es una cuestión técnica, de no presentar la mínima energía cuando el campo valga cero. Normalmente cuando el campo eléctrico, por ejemplo, si no hay campo, pues ¿cuánto vale la energía? Pues cero, ¿verdad? No hay campo. Bueno, este no es así. Resulta que el valor mínimo de energía no se alcanza cuando el campo vale cero. Es decir, cuando vale cero, pues el campo, su energía es diferente de cero. Además, el campo proporciona una especie de marco de referencia contra la cual se pueden diferenciar las partículas. Se puede distinguir cuándo una es un protón, cuándo una es un neutrón, y permite también determinar las masas. Por ejemplo, aquí está lo que les decía. Resulta que se había encontrado en la electrodinámica cuántica cuando las simetrías se rompían, es decir, desaparecían, entonces los fotones tenían su masa correcta, que es cero. Bueno, eso se aplicó también aquí. Fíjense, aquí es un ejemplo de un rompimiento de simetría. Este es como un sombrero, ¿no? Este es como una palangana, este sombrero en medio y una partícula. El sistema es, si la partícula está arriba, el sistema es simétrico. ¿Por qué? Porque para todos lados se ve igual. O sea, hay lo mismo en todas direcciones. Pero si la partícula cae, entonces es simétrico. Porque estando acá abajo, la partícula no ve lo mismo en todas direcciones. O sea, aquí se rompe la simetría. Bueno, resulta que al romper la simetría en las ecuaciones, esa ecuación que les enseñé al principio, aparece la masa. Ese es realmente el mecanismo de Higgs, resultado de un rompimiento de simetría. Esto es muy abstracto. Hay una manera, este es Higgs, bueno, en 2012, el CERN, que es el Consejo Europeo
para la investigación nuclear, pues anunció el descubrimiento de una partícula que pudiera ser el bosón de Higgs. En 2013, pues se corrobora que efectivamente se trata del bosón de Higgs, y en octubre del año pasado se le da el premio Nobel a Higgs y a François Engler, que trabajó también en el mismo modelo, recibieron el premio Nobel de física. Hay una analogía del campo de Higgs, no sé si del tiempo de video muy breve, que está por ahí, lo pongo, nada, ya para terminar, te da una idea de lo que puede ser, aunque todo esto hay que tomarlo como una metáfora. Bueno, pues hay un problema técnico ahí. Ahorita si logramos que funcione, que no se escucha. No se escucha. Bueno, pero aquí no importa porque tiene subtítulos. Si los leen. Entonces ponemos en otro. Si ponemos en otro, en lugar de este. En el Big Bang, partículas superenergéticas se agregaban en cada minúscula gota del espacio-tiempo. A medida que las gotas se expandían, se iban enfriando, de manera que las partículas empezaron a perder su energía. La misteriosa propiedad conocida como masa, sin embargo, todavía no existía. 10 millonésimas de segundo después del Big Bang, cuando la temperatura había bajado un poco, pasó una cosa extraña. Eso es un rompimiento de simetrías, por lo que ocurrió. El universo entero se había ido impregnando de una especie de campo o presencia que, en cierto momento, se materializó de golpe. Al igual que el agua que se enfría se convierte de repente en hielo. Parece que este cambio de fase hacia lo que hoy se conoce como campo de Higgs tuvo un efecto muy importante sobre las partículas fundamentales que hasta entonces se movían a la velocidad de la luz. Algunas partículas atravesaron el campo de Higgs sin prácticamente ningún impedimento, pero otras se arrastraban con más dificultad disminuyendo su velocidad. Era como si el campo de Higgs estuviera actuando como una pasta viscosa selectiva. Cuanto más ralentizaba el campo de Higgs una determinada partícula, más se condensaba su energía, hasta convertirse en la forma de energía superconcentrada conocida como masa. Einstein demostró que la energía y la masa eran intercambiables. La energía se puede transformar en masa, y la masa puede convertirse de nuevo en energía. El campo de Higgs parece repartir estas dos manifestaciones en proporciones distintas para cada una de nuestras 4 partículas.
El electrón es principalmente energía. El muón tiene un poco más de masa. La partícula W más masa todavía. Y el cuarto es prácticamente todo masa. Pero ¿cómo puede el campo de Higgs conferir masa a una partícula? En el mundo de la mecánica cuántica, los campos como el de Higgs se imaginan hechos de muchas partículas minúsculas llamadas bosones que hacen de mensajeras. En este caso se trata de los bosones de Higgs. Mirando más de cerca, el campo de Higgs está lejos de ser estático. Sus fluctuaciones se representan mediante bosones de Higgs que aparecen y desaparecen. El resultado es un mar efervescente de partículas empujándose para abrirse paso. Siempre que un electrón entra en este campo, se desliza a través de los bosones de Higgs con facilidad. El muón, menos resbaladizo, fricciona un poco con el campo de Higgs. La partícula W crea muchas turbulencias a su paso, y los bosones de Higgs se pegan mucho a ella, reduciendo considerablemente su velocidad. Finalmente, el cuarto es prácticamente inmovilizado por los bosones de Higgs, de forma que prácticamente se frenan, transformando la mayor parte de su energía en masa. Si esta hipótesis es correcta y efectivamente los bosones de Higgs van apareciendo y desapareciendo, los físicos teóricos creen que sus colegas experimentales deberían ser capaces de crear y destruir bosones de Higgs. Y esta es una de las misiones principales del gran colisionador de hadrones del CERN. Según las predicciones de los físicos teóricos, la energía intercambiada en una colisión directa entre dos protones que se muevan casi a la velocidad de la luz dentro del gran colisionador de hadrones tendría que forzar la creación de bosones de Higgs. Las colisiones exactamente frontales entre dos protones son escasas. Pero además de este hecho, el choque directo entre los componentes de cada protón lo que podría crear un bosón de Higgs. La probabilidad de una colisión de este tipo es muy baja, pero si se provocan suficientes choques en el CERN, se espera que se produzcan, y entonces, como si fueran radares de carretera disparando un flash al infractor, los detectores captarán la imagen del Higgs y todo el mundo se maravillará. Los físicos creen que si se crean bosones de Higgs, se desintegrarán inmediatamente, dando lugar a otros pares de partículas identificables por los detectores. Y serán estas señales de humo las que nos muestran que el bosón de Higgs es más que un producto de la imaginación de los teóricos. El CERN habrá encontrado otra pieza fundamental del universo. Bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Queja?